Ya entramos en el procedimiento abreviado, que va desde los artículos 757 hasta el 796 inclusive, ¿vale? Este procedimiento se hizo aproximadamente en el 1990. Claro, anteriormente todos los delitos se veían por un ordinario, desde un día de prisión hasta infinito que fuese. Entonces, a partir de 1990 se decidió reducir todo para que pudieran ver más casos y claro, consideraron que hasta 9 años de prisión ya reducía, se ve que bastante, y más de 9 años, más de 9 ya era el ordinario, ¿vale? Entonces, en el 757, este procedimiento, como he dicho, se hizo para acortar los pasos para delitos castigados con pena privativa de libertad hasta 9 años, inclusives cualquier otra pena de distinta naturaleza, de cualquier cuantía o duración. Hay que recordar el artículo 14 de la Ley CRIM, en la que nos hacía diferenciar en función de la pena a dónde iba a ser instruido y a dónde, bueno, sí, pero bueno, aún lo veremos más adelante porque dónde se instruye y dónde se enjuicia, ¿vale? Quiero decir, la instrucción en principio siempre es en el juzgado de instrucción, ¿vale? Pero, en principio, siempre es el juzgado de instrucción o el juzgado de violencia sobre la mujer o el central penal, el central de instrucción de lo penal de la Audiencia Nacional, ¿vale? Evidentemente, si estamos en un tribunal, de la sala propia, uno de los magistrados hará de instructor y los demás harán el juiciamiento cuando el instructor termine y les presente la causa bien estudiada. Y ese instructor no figurará en la sala para el enjuiciamiento. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Que estamos ante una serie de penas, según el artículo 14, que nos dice que más de 9 años se hace por el juzgado de, bueno, por la Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, vale, si son aforados, ¿vale? De esa otra forma que he comentado. Pero es un ordinario, más de 9 años. Hasta 9 años, ¿qué pasa? Hay dos opciones. Está hasta los 5 años inclusives, lo hace el juzgado penal el juzgado de lo penal, el enjuiciamiento. Y si es más de 5 años, lo hace la Audiencia Provincial, el enjuiciamiento, ¿vale? Menos de 5 años, pues ya ahí entra el juicio rápido y los delitos leves. Los delitos leves los enjuicia y hace la instrucción el propio juzgado de instrucción, y el juicio rápido, ahí hay unas connotaciones que ya se profundizará cuando lleguemos, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, hay que tener en cuenta que hemos entrado en un procedimiento que es hasta 9 años, pero de más de 5 hasta 9 lo ve la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, y menos de 5 lo ve el juzgado de lo penal de la provincia, ¿vale? Hasta ahí bien. Ahora, empieza la ley hablándonos, aparte de los 9 años de prisión para el abreviado, hasta incluido los 9, en el artículo 759 nos habla de la competencia, las cuestiones de competencia. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Pues las cuestiones de competencia es cuando dos juzgados tienen que llevar uno de ellos algo y no quiere ninguno de los dos llevarlo, o lo quieren llevar los dos. Entonces resuelve el inmediato superior común de ellos dos. Por ejemplo, si se trata de los juzgados de lo penal de la misma provincia, el superior común es la Audiencia Provincial. Ahora, si se trata de las audiencias provinciales, una de Castellón y la otra de Alicante, por ejemplo, el superior común es el TSJ el que lo vería y el que diría, pues lo llevas tú o lo llevas tú. ¿Vale? Bueno, pues cuando se suscite
una cuestión de competencia entre juzgados, el inmediato superior común tiene que ser notificado, o sea, se lo tienen que comunicar en el plazo de 24 horas para que éste, el superior, resuelva y que estime lo procedente, sin ulterior recurso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que dice el superior va a misa. Si te dice que lo llevas tú, lo llevas. Y si te dice que tú no lo llevas, no lo llevas. Así de claro. De normal, el tema de la competencia suele surgir al principio, cuando la fase está en el juzgado de instrucción, ¿vale? Entonces te dice la ley que cuando la cuestión surja en la fase de instrucción, a ver, puede pasar más adelante, pero lo normal es esto. Cada uno de los juzgados continuará practicando. En todo caso, hasta tanto se dirima definitivamente a la controversia. Pues esto quiere decir que siguen los dos trabajando hasta que el superior le diga al de los dos quién es el que lo tiene que llevar. Y mientras eso sucede, en el plazo ese, si son 24 horas en principio, automáticamente todos están poniéndose al día de lo que han instruido. O sea, si yo tomo a 3 testigos la testifical, te paso la información para que no lo hagas tú por duplicado y no hacerte perder el tiempo. Bueno, y recordemos que el juez de instrucción, el juez de lo penal, el juez de central de instrucción y el juez de central de lo penal son subordinados de sus superiores, que es la audiencia provincial y la audiencia nacional respectivamente. ¿Qué pasa? Que un subordinado jamás puede plantear una cuestión de competencia a un superior. Sí que le puede exponer los casos por los cuales consideras de que eso le corresponde a él, pero no le puedes decir, oye, que no, que te toca a ti, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínate que yo soy un juez de lo penal, hasta 5 años de pena privativa de libertad, y me llega un sumario que es más de 9 años. Digo, no, esto no es para mí, es para la audiencia provincial. Pues se refiere a esos casos, por ejemplo. En estos casos, cuando se expone tu situación, tiene que estar presente el Ministerio Fiscal, tiene que oírlo, ¿vale? Y se hará lo que el superior diga. Tú imagínate, tienes un caso que es de 9 años de prisión y eres el juez de lo penal, que solo ve hasta 5 años. Pues se lo expones a la audiencia provincial tuya, a tu jefe, y él decide, delante del Ministerio Fiscal, que no, que él no lo va a hacer, que no le corresponde y que no lo has mirado bien, que patatín, que patatán. Pues te toca comértelo con patatas y hacerlo tú. Eso te dice la ley. Pero ¿qué pasa? Que el secretario dará vista al Ministerio Fiscal y a las partes por plazo de 2 días y luego el tribunal resolverá dentro del tercer día. Ahora, también puede suceder al contrario, que resulta que un juez de lo penal, por ejemplo, está viendo un enjuiciamiento de alguien de 5 años y medio. ¿Qué pasa aquí? Pues que como en el juzgado, así en petit comité, el Ministerio Fiscal se entera de todo, pues a lo mejor se chiva la audiencia provincial o de cualquier otra forma se entera la audiencia provincial. Aquí, claro, es tu superior y tú no puedes llevar el caso de más de 5 años, aunque sean 5 y medio por medio más, da igual, hasta 5 incluido, más no. Pues por plazo de 2 días le pedirá que se abstenga de conocer y que le remita las actuaciones, todo lo que haya hecho, que se lo remita. Aquí el superior le pide la causa y se la tiene que dar sí o sí. No hay más. Bueno, y el artículo 760 nos dice, ten en cuenta de que puede ser que hayas empezado una instrucción de un procedimiento que creas que es hasta 9 años de prisión y de golpe varíe. Pues, por ejemplo, ha habido un intento de asesinato y la víctima está en el hospital.
Entonces dices, vale, pues son 8 años. Pero a los pocos días la víctima fallece. Eso aumenta en años. Ya no es un abreviado, es un ordinario. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa? Pues nos dice la ley que si se convierte de un abreviado a ordinario o viceversa, solamente se retrotraerán las actuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en un principio todo lo que se ha visto sirve para el nuevo juicio, excepto, a ver, recuerda que si pasas de un abreviado a un ordinario, el ordinario tenía muchas más fases a cumplir. A lo mejor te has saltado algunas porque estabas en el abreviado, a lo mejor no, te las has saltado. Entonces tienes que hacer todo lo que no hayas hecho, porque has pasado a un ordinario. Un ejemplo, por ejemplo, el médico forense. En el abreviado solamente hacía falta un forense. En el ordinario mínimo tienen que haber dos. Entonces has hecho la prueba con un forense. Pues se retrotraen las actuaciones en ese sentido para pedir que vayan dos forenses y tener los resultados de los dos. Con eso y con todo lo que no se haya actuado. Pero todo lo que se ha hecho sirve. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y a la inversa igual. Si, por ejemplo, tú estás en un ordinario y pasas a un abreviado, ten en cuenta que en el ordinario se ven muchas más cosas que en el abreviado. ¿Cómo no te van a servir? Pues claro que te sirven. En el abreviado coges todo. Es más, has adelantado muchísimo más porque te han hecho muchísimo más trabajo del que tenías que haber hecho. Ahora bien, tienes que tener en cuenta y estar en el concepto. Es el mismo juez de instrucción el que se da cuenta de todo. Da igual que estés en un ordinario, que en un abreviado, que en un juicio rápido, que en unos delitos leves. El juez instructor es el mismo. Por lo tanto, él se lo guisa y él se lo come. Él es el que se da cuenta, como tiene todo delante, si tiene que ir variando y cambiando porque son obvias las pruebas. Y ahora el artículo 761 nos deja pilladísimos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia con respecto al ordinario. Y es que cuando tú presentas cuando tú quieres denunciar a alguien en un ordinario, te obliga la ley a presentarte con abogado, con procurador y a interponer una querella. Aquí no. Aquí simplemente con que vayas con tu abogado ya eres parte si pones solamente una denuncia en cualquier lado. Por ejemplo, en la policía. Pones una denuncia, te pillas un abogado y te presentas aquí y ya está, ya eres parte. En el ordinario no era así. Te obligaban a tener abogado y procurador y poner una querella. Es más, aquí en el abreviado, ya te digo, para ser parte en un juicio de un abreviado, simplemente necesita el juez que tengas una demanda puesta en algún lado, con respecto a este juicio, evidentemente, a esta persona, y tener tu abogado. No te hace falta ni procurador hasta el día del juicio. Así que aquí en el abreviado, hasta que no se acaba la instrucción y vas a empezar el juicio oral, no te hace falta procurador.